La primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo pasó muchos años viajando, empezando nuevas iglesias, y en esta misión desarrolló un gran equipo de colaboradores. Timoteo era uno de ellos. Cuando Pablo estaba en la ciudad de Listra, conoció a las fieles abuela y madre de Timoteo, y fue impresionado por la pasión y la devoción de Timoteo por Jesús. Así que Pablo lo discipuló por muchos años y eventualmente empezó a enviarlo en misiones a diferentes iglesias. De manera que cuando Pablo supo acerca de un grupo de líderes que se infiltraron en la influyente iglesia de Éfeso, estaban esparciendo enseñanzas incorrectas acerca de Jesús y lo que significa seguirle, él envió a Timoteo para confrontar a estos líderes y restaurar el orden en esta iglesia. Así que después de que Timoteo llegó, Pablo les envió esta carta para darle seguimiento a los efesios e instruir a Timoteo sobre cómo cumplir esta misión. Esta carta tiene un diseño realmente genial. Hay un encargo inicial y otro final a Timoteo, para que vaya y confronte a estos líderes y a su mala teología. Y estos encargos rodean dos grandes secciones centrales de la carta, que están llenas de instrucciones realmente prácticas acerca de los problemas a los que Timoteo se enfrentaba en la iglesia de los Efesios. Y finalmente, estas secciones están conectadas o concluyen con 3 poemas. Cada uno de ellos exalta al Jesús resucitado como el Rey del mundo. Profundicemos y verás cómo luce todo esto. Pablo inicia la carta recordándoles cómo envió a Timoteo a Éfeso para confrontar a estos líderes que estaban esparciendo su extraña enseñanza. Les describe cómo estos tipos están obsesionados con especular acerca de la Torá, específicamente acerca de las primeras historias y las genealogías en el libro de Génesis. Y como veremos después, habían desarrollado toda clase de enseñanzas raras acerca de la comida, el matrimonio y el sexo, que no eran consistentes con las enseñanzas de Jesús o de los apóstoles. Pablo incluso nombra a algunas de estas personas, Himeneo y Alejandro, y describe cómo su enseñanza ha dividido a la iglesia y ha generado controversias. Y Pablo dice que esta es la primera señal clara de que su enseñanza está distorsionada. Cuando se imparte enseñanza cristiana genuina, esta es fiel al camino de Jesús y resulta en amor y fe genuina. Y él dice que, de cualquier modo, el propósito de la Torá no es promover la especulación. Más bien, su propósito es exponer la verdad sobre la condición humana, como lo hizo con Pablo. La enseñanza correcta sobre la Torá llevará a las personas a ver la gracia de Dios revelada en el Mesías, quien vino a salvar a la gente pecadora y quebrantada. Así que Pablo concluye aquí con un poema que, por sobre todo, honra al rey y llama a Timoteo a detener a estos hombres y sus enseñanzas. Y luego aborda temas muy específicos de esta iglesia, causados por los falsos maestros. Primeramente, llama a Timoteo a tener reuniones de oración regulares para orar por la paz y por los líderes gobernantes de Roma. Porque la paz en la tierra crea un contexto ideal para que los seguidores de Jesús sigan esparciendo el mensaje del Dios de paz, quien quiere que todas las personas sean salvas. El Dios que envió a Jesús como el único mediador para dar su vida en rescate por todos. En contraste con los falsos maestros, Pablo le recuerda a Timoteo que Dios quiere rescatar al mundo entero y orar hará que este propósito se mantenga presente en sus mentes. Pablo luego aborda problemas relacionados con hombres y mujeres que estaban siendo influenciados por estos líderes corruptos en Éfeso. Así que, primero, él pone un alto a un grupo de hombres que estaban siendo arrastrados a furiosas disputas teológicas que los falsos maestros iniciaban. Les dice que estos tipos deben aprender cómo orar. Luego, confronta a un grupo de mujeres adineradas de la iglesia, quienes estaban comportándose en las reuniones dominicales de la iglesia como si fuera un desfile de modas. Se vestían tan lujosamente que avergonzaban a la mayoría de las demás personas, quienes no podían pagar ese tipo de guardarropa. Y no solo eso, sino que también algunas de estas mujeres estaban usurpando las posiciones de liderazgo en la iglesia y estaban propagando la mala teología de los maestros corruptos. Así que Pablo le pone un alto a estas mujeres. Él dice que ellas no deberían enseñar o dirigir en la iglesia, y luego continúa analizando la historia de Adán, Eva y la serpiente en Génesis capítulo 3. Ahora, esta es una de esas secciones de las cartas de Pablo que, como dijo Pedro, son un poco difícil de entender.
Algunos piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres siempre enseñen o dirijan a los hombres en cualquier iglesia, y que sus comentarios acerca de Adán y Eva demuestran cómo Dios ha ordenado que solo los hombres pueden ser líderes en la iglesia. Hay otros que piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres tengan autoridad de liderazgo sobre los hombres en la iglesia, pero una vez que hayan sido educadas, ellas pueden y deben enseñar como líderes en la iglesia bajo el liderazgo masculino. Y aún hay otros que piensan que Pablo solo está prohibiendo a estas mujeres específicas de Éfeso y que sus comentarios sobre Adán y Eva son una comparación sobre cómo estas mujeres han sido engañadas por los falsos maestros. Cualquiera que sea la perspectiva que adoptes, Pablo es claro al decir que estas mujeres efesias necesitaban ponerse bajo el liderazgo de Timoteo y tener una adecuada educación teológica. Y la meta es ayudarlas a crecer para que un día ellas puedan ser como las excelentes ministras que Pablo menciona en sus otras cartas, como Febe, Junias o Priscila. Pablo continúa abordando esta crisis de liderazgo y ordena a Timoteo a designar a un pequeño y saludable equipo de esposos y padres, quienes actuarán como ancianos o supervisores de la iglesia. Estos deberían ser hombres de carácter e integridad excepcional, quienes trabajarán al lado de un equipo de diáconos, una palabra griega que significa sirviente, quienes son hombres y mujeres quienes dirigen y hacen el ministerio de la iglesia y quienes deben tener el mismo tipo de carácter que los ancianos. Y todas estas personas deben ser reconocidas por sus relaciones saludables dentro de sus familias, porque ello demostrará su habilidad para dirigir en la iglesia, que es la familia de Dios. Y la manera de vivir que practican todos juntos es consistente con la historia acerca de Jesús, la cual se explora en el poema final sobre su encarnación, muerte, resurrección, exaltación como rey y sobre la extensión de su nueva familia a través de todo el mundo. El segundo cuerpo de instrucciones para Timoteo es, de nuevo, muy específico a los problemas que fueron causados por estos malos líderes. Así que él primero corrige su mala teología. Ellos han estado diciendo a la gente que dejen de comer cierta clase de comidas, probablemente carne, y que dejen de casarse, lo cual Pablo considera ridículo. Entonces, él se dirige a Génesis 1 y le recuerda a Timoteo que toda la creación es muy buena, incluyendo la comida y el matrimonio. Todo debe ser recibido con agradecimiento por aquellos que conocen y dan gracias al Creador. Pablo luego continúa para tratar los problemas del cuidado de las viudas en la iglesia. Este importante ministerio estaba siendo aprovechado por viudas jóvenes y adineradas, muy probablemente las mismas mujeres problemáticas del capítulo 2. Ellas se registraban para recibir el apoyo de la iglesia, pero luego pasaban sus días teniendo sexo casual y esparciendo chismes y haciéndole daño a la reputación de la iglesia en la ciudad. Pablo no iba a dejar pasar eso. Él dice que solo califican las viudas mayores que no tengan otro apoyo familiar, y en ellas la iglesia debe mostrar el amor y la generosidad de Jesús. Pablo luego trata algunos problemas entre los hombres mayores de la iglesia. Y Timoteo debe respetar su edad, pero no su conducta, que parece relacionada con el alcohol. Ellos están dañando la reputación de la iglesia en Éfeso, así que Timoteo debe, en amor, confrontarlos y pedirles que renuncien si están en el liderazgo. Y luego Pablo añade una nota interesante al margen, diciendo que sus instrucciones no significan que Timoteo nunca deba tomar alcohol. Debido a sus problemas estomacales, Timoteo probablemente debería tomar una copa de vino cada noche con su cena. Pablo luego trata un problema entre los esclavos cristianos, porque algunos de ellos estaban faltándole el respeto a sus amos cristianos. Así que sí, el Evangelio trae igualdad entre los seguidores de Jesús. Sin embargo, Pablo cree que esta igualdad necesita ser implementada de manera que no comprometa la misión y el testimonio de la iglesia. Si los cristianos se asocian con rebeliones de esclavos, ponen en juego su testimonio. La transformación cristiana del hogar romano debía ser implementada estratégicamente para que sus vecinos pudieran ser persuadidos y no ahuyentados de esta nueva visión de la familia de Dios. Finalmente, Pablo cierra su carta llamando una vez más a Timoteo a confrontar a los líderes corruptos. Pablo aquí expone sus motivos de hacer mucho dinero al multiplicar seguidores, y entonces cobrarles muy caro por sus enseñanzas. Estos maestros traicionaban a Jesús y a su mensaje de contentamiento y de vivir una vida simple.
Así que Pablo instruye a los cristianos adinerados de Éfeso a que se hagan ricos en buenas obras y en generosidad, que sean de las personas que someten todos sus recursos al Rey Jesús. Y es Jesús quien inspira el poema final sobre cómo Él es el verdadero Rey por sobre todos los reyes. Primera de Timoteo es una carta muy importante. Nos ayuda a obtener una visión integral de la naturaleza y la misión de la Iglesia. Así que lo que una comunidad de fe cree moldeará directamente cómo esa comunidad vive y se comporta en su ciudad. De manera que su teología, sus creencias, deben ser constantemente criticadas y conformadas por las Escrituras y por las buenas nuevas acerca de Jesús. Y también es muy importante para Pablo la manera en que la iglesia es percibida por el público. Los cristianos deben ser conocidos como personas íntegras, conocidos por sus buenas obras, conocidos por servir a los pobres y a los más vulnerables. Todo por su devoción al Rey Jesús resucitado. Y de eso se trata Primera de Timoteo. Buenas noches, amados, ¿cómo están? Es para mí un gusto saludarles. Les saluda a su amigo el pastor Job Rodríguez. Es una grande oportunidad la que tenemos, que Dios nos permite compartir de la palabra y que permite que tú puedas conectarte en vivo y podamos tener este tiempo de comunión en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Porque para siempre y siempre, Señor, es tu misericordia, Padre, porque no hay nadie como tú. Oramos de tu gracia, de tu favor. Oramos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, teniendo el control total de esta reunión. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, y edifícanos en las maneras correctas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Amados, bienvenidos nuevamente a Aposento Alto. Confiamos que esta noche recibirás una palabra de Dios y una palabra de aliento a tu corazón que edifique tu vida, familia y ministerio. El tema que hemos estado tratando en las últimas semanas es los 12 desiertos. Y este es ya, si no me equivoco, el tema número 31, el cual estamos tocando respecto al desierto de Parán. Es muy importante, amado, que podamos estar congregándonos en las maneras que Dios nos está permitiendo, gloria al Señor, y que podamos seguir con la secuencia de las enseñanzas. Amados, yo sé que en este tiempo estamos pasando momentos difíciles. Soy consciente que en estos tiempos estamos viviendo una crisis a nivel global. Y no solamente estamos hablando respecto a la crisis sanitaria, la crisis respecto a la pandemia, sino a lo que conlleva todo esto. Desde hace un tiempo, los contagios dejaron de ser estadística para convertirse en personas cercanas que están siendo infectadas. Soy consciente de la situación terrible que estamos viviendo como sociedad, que estamos viviendo como humanidad. Pero Dios en su palabra nos ha dejado un recurso maravilloso para que tú y yo podamos no solamente superar esta crisis, sino podremos levantarnos en medio de este desierto. Dios nos ha dejado su palabra con el mensaje claro, con la palabra contundente, para que tú y yo permanezcamos, superemos y prevalezcamos en medio de cualquier crisis. Quiero recordarte que no hay una crisis que sea mayor que Dios. Quiero recordarte que no hay una crisis que sea mayor que nuestro Señor. Y Él, en su soberanía, en su poder y en su gracia, nos dio los elementos adecuados para que tú y yo
podamos crecer en medio de cualquier circunstancia. Amado, es tiempo, como lo hemos mencionado, en que la fe prevalezca. Es tiempo para que tú y yo podamos caminar en fe, confiando en la sobrenaturalidad de Dios. Para que tú y yo podamos confiar plenamente en que Dios está al control. Ahora, las circunstancias no nos llevan a creer. Las circunstancias suceden porque tú y yo creemos. Hay un concepto que tenemos que quitar de nuestra mente y es esperar que las cosas sucedan para que tú y yo podamos ver. Desafortunadamente, cuando la iglesia es inmadura, cuando la iglesia está en un estado infantil, espera ver para poder creer y confiar en su Dios. Pero la Biblia nos enseña que el camino de la fe es distinto. La Biblia nos enseña que el camino de la fe es contrario a esto. La Biblia nos enseña que cuando tú y yo activamos la fe, cuando tú y yo vivimos por fe, entonces las circunstancias comienzan a cambiar. Hoy más que nunca es determinante que tú y yo podamos confiar en Dios. Independientemente del desierto que estés viviendo, independientemente del proceso en el cual estés, en cada desierto Dios te da la herramienta, te suple y te enseña para que puedas crecer y puedas recibir la provisión en medio de todo desierto. De ahí la trascendencia de este estudio, de ahí la trascendencia de esta enseñanza, que si bien se ha postergado, ya es la enseñanza número 31, y vamos apenas en el cuarto desierto, es para que la iglesia pueda ser edificada en la palabra de verdad, pueda ser edificada en la sana doctrina, que va a traer un sustento, no un aspecto emocional, no un simple y llano golpe en la espalda y un vamos si puedes, porque esto al final de cuentas no edifica. Puede afectar las emociones, todos los mensajes motivacionales, pero no van a edificar y no van a consolidar. Y en este tiempo es de extrema necesidad que la iglesia pueda ser consolidada y pueda ser edificada. Dios nos ha dado una oportunidad gloriosa en este tiempo para reinventarnos, para reiniciar, para alcanzar fronteras impensables, para alcanzar objetivos que pudiera ser que parecieran imposibles, pero que Dios prometió en otro tiempo. O bien, podemos regresar a lo mismo, a la misma situación decadente, tibia y de enfriamiento con la que habíamos estado luchando por muchos años como iglesia. Claro, no todos. Pero para todos aquellos que queremos un despertar, para todos aquellos que creemos en Dios, que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, quizá este tiempo sea la última oportunidad para levantar un mover de Dios, un avivamiento que perdure hasta que Cristo venga. Que esto definitivamente no tardará mucho. Señor está a punto de regresar en las nubes por su iglesia. Amados, Dios está con nosotros. Si estás pasando un momento difícil, es momento para que tú y yo podamos esta noche acercarnos a Dios. Y podamos despojarnos, número uno, de toda carga de pecado. Vamos con Jesús. Arrepintámonos de lo profundo de nuestro corazón, de todas las maldades, de todas las iniquidades. Arrepintámonos para que Él nos ayude y envíe su Espíritu Santo para transformar todo nuestro interior y podamos reflejar a Jesús, podamos dar un buen testimonio y podamos transformar nuestra vida. Las caídas que tuviste en el pasado quedan allá. Por el pasado, amado, nada puedes hacer, nada lo puede cambiar, pero tu pasado no puede esclavizarte en tu presente y limitar tu futuro o establecer tu futuro. En definitiva, no es así. Cuando venimos a Cristo, Él nos restaura, Él nos sana. Amado, yo recuerdo la escena cuando el Señor Jesucristo se acercó con un leproso, cuando todos lo rechazaban, cuando todos lo pisoteaban, cuando todos lo humillaban. Él se acercó, lo abrazó, lo tocó, lo amó, lo restauró, le besó en su frente y le sanó. Y de la misma manera en que Dios nos rechazó al leproso, no te rechaza a ti ni a mí.
sino Él que nos da una invitación. Ven, acércate, que quiero sanarte, quiero abrazarte, quiero besarte, quiero restaurarte, quiero limpiar tus heridas. Porque Jesús, amado, es el único que va a comprender lo que hay en tu corazón, es el único que va a llenar tu corazón, es el único que va a llenar tu alma, es el único que va a suplir tus anhelos, es el único que va a suplir tus necesidades, es el único que comprende lo que estás viviendo, y Él te abraza. Y a través de los desiertos, Él va a suplir para que salgas adelante. Pero antes, va a darnos una enseñanza. Pero antes va a darnos una enseñanza para que tú y yo podamos crecer. Pero antes va a darnos una enseñanza para que podamos avanzar. Para que podamos reflejarlo de una manera especial. Para que podamos reflejarlo de una manera correcta, para que desarrollemos la vida de Cristo en nosotros. El sexto pacto del Calvario es vida resucitada. Para que este pacto, esta bendición, este beneficio del Calvario pueda ser un reflejo verdadero y podamos vivir la vida de Cristo. Claro, esto no es en esfuerzo propio, sino es un regalo que Cristo nos da a través de su sacrificio, para que la iglesia pueda vivir en la plenitud que Él tiene para nosotros. Para que la iglesia pueda vivir en la plenitud que Él estableció para sus hijos, para su iglesia verdadera. Basta de la tristeza, basta de la depresión, basta del desánimo. Yo sé, amado, en este tiempo que todos hemos sido golpeados con toda esta serie de sentimientos, con toda esta serie de emociones. Que hemos sido golpeados a través de los noticieros, a través de la incertidumbre, a través de los problemas económicos, en este tiempo que se agudizaron, porque ahora no es una crisis personal o familiar, es una crisis global. Pero en medio de esta crisis Dios da el recurso para salir adelante. En medio de esta crisis Jesús no te dejará solo. En medio de esta crisis Jesús te toma de la mano y te dice: levántate y anda. En medio de esta crisis Jesús te dice: yo voy contigo y yo voy delante de ti y no perecerás jamás, sino que yo te daré la victoria en medio de toda situación. Gloria al Señor. Así que, amado, es tiempo de creer, es tiempo de confiar, es tiempo de reposar. Es tiempo de arrojarnos a los brazos de Jesús. Es tiempo de arrojarnos al corazón de Jesús, como lo hizo Juan, el discípulo amado, aquel que tenía la confianza, aquel que tenía la cercanía que ningún otro apóstol, que ningún otro discípulo, de reposar en el regazo del Maestro. Ahora tú y yo lo podemos hacer también. Y que tú puedas escuchar en tu oído una voz que susurre Jesús diciéndote: no temas, yo estoy contigo. No temas, no perecerás. No temas, saldrás adelante. No temas, lo lograrás. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, amado, vamos adelante. Que lo mejor de Dios sigue estando por venir. Aleluya. Gloria al Señor. Amados, antes de continuar, quiero hacerte una cordial invitación. El día de mañana, viernes 7 de agosto, tendremos una reunión especial. Tendremos noches de poder online. El día de mañana es alguien que lo esté. Quiero pedirte que mañana se puedan conectar por tu milagro. Juntos pidamos a Jesús por tu milagro. La mecánica y logística va a ser muy sencilla. Una vez que se conecten, suben sus peticiones a los comentarios y estaremos orando por cada uno de ellos, confiando que Dios traerá sanidad y medicina a su cuerpo, confiando que Dios traerá
milagros. Gloria al Señor. Ahora, es importante que tú y yo podamos confiar en lo que dice la palabra. En Hechos 10:38, sí. En Hechos 10:38 la Biblia dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta palabra confiamos que el día de mañana será una realidad. Confiamos que el día de mañana será una verdad. Mañana tendremos noches de poder. Mañana tendremos una actividad especial donde confiamos que Jesús visitará cada casa, donde Jesús visitará cada hogar, donde Jesús estará para tocar, abrazar a cada enfermo y sanarlo de todas sus enfermedades. El mismo Jesús que caminó hace 2000 años estará en cada hogar, en cada casa, trayendo sanidad. Así que el día de mañana te espero a las 7:30, hora de la Ciudad de México, y está en la imagen ya, una hora a las 6:30, hora de Centroamérica, y están los diferentes horarios ya en su pantalla con la imagen del evento y de la actividad. Así que mañana nos vemos, amado. Esta bendición no es solamente para ti. Yo te pido que compartas esta imagen, ya está en este perfil de Facebook y en mi página, y que puedas compartirla, para que mucha gente pueda conectarse y podamos estar cientos recibiendo un toque de Jesús, recibiendo la sanidad del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a continuar con el tema que es de los 12 desiertos. Gloria al Señor. Este es el cuarto desierto que estamos estudiando, amados, que es el desierto de Parán. Parán, como sabemos, significa lugar de caverna. Y Dios lo hace con el propósito de que tú y yo podamos alcanzar madurez. Los que somos padres lo podemos entender de una manera sencilla. No es lo mismo la corrección que se da a un niño de 3 años, de 5 años, de 6 años, a un niño de 9, de 12, o los que tienen hijos adolescentes o hijos adultos. No es lo mismo. El trato es diferente. Y lo podemos ver simple y llanamente como figura acerca del trato que Dios tiene con nosotros. Ahora, un aspecto muy importante que tú y yo tenemos que comprender, amado, es que el fuego de Dios es purificador. Quema a los adversarios de Dios en nuestra vida.
como lo hizo con aquel corintio que tomó a la mujer de su padre. Y el fuego vino sobre su carne para que él fuera limpio y salvo, así como por fuego. Y que una vez disciplinado, arrepentido y limpio, pueda ser perdonado y restaurado a la comunión con la iglesia. Dios nos ama tal cual somos, pero nos ama tanto como para dejarnos como estamos. Esto significa que Dios va a hacer todo para que tú y yo podamos caminar y podamos avanzar en las maneras que Dios tiene para nosotros. Así que, amado, con todo el corazón, Dios tiene planes de bien y va llevándonos en las maneras correctas para que tú y yo podamos crecer, para que tú y yo podamos avanzar, para que tú y yo podamos tomar aquellas promesas que Dios tiene para nosotros. Un niño no alcanza promesas, un adulto alcanza promesas. Por eso es necesario que tú y yo podamos crecer en las maneras que Dios tiene para nosotros. Ahora, Israel, amado, en este desierto insistió y pidió carne. Insistía porque traía el recuerdo de Egipto. Porque cuando recordamos el pasado, no sé, igual que el pueblo de Israel recordó la carne, los ajos y demás alimentos, pero olvidaron los azotes, olvidaron las humillaciones, olvidaron las vejaciones que los egipcios hacían de ellos. Y en la actualidad pasa exactamente lo mismo. Cuando una persona recuerda el pasado, añora el pasado, no recuerda el vituperio, sino recuerda las alegrías superfluas del pecado que causó en el pasado. Y en esta ocasión el pueblo insiste y pide carne. Números capítulo 11, por favor, vamos a la Biblia. Números capítulo 11, versículo 4 al 6. Números capítulo 11, versículo 4 al 6. Dice: y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? O sea, no pensaban en la esclavitud, no pensaban en las cadenas, en los azotes, en las horas laborales de más de 12 horas, donde no tenían salario, no tenían vida, no tenían privilegios, no tenían derecho a nada más que a ser humillados. Pero recordaron esto: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos, dice el versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros, y de los melones, y de los puerros, y de las cebollas, y de los ajos. Y ahora nuestra alma, note esta palabra, y nuestra alma está seca. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ve nuestros ojos. Que nada más que maná ve nuestros ojos. Este es el ejemplo claro de la ingratitud. Dios los sacó de Egipto, Dios los sacó con poder. Amado, aquí las plagas ya habían sucedido, aquí el mar ya se había abierto y habían caminado por lo seco. Aquí ya habían visto la columna de fuego que los alumbraba de noche y les daba calor, la nube que los cubría del sol impetuoso en el desierto para templar la temperatura. Ya habían visto que los trajes no se desgastaban, que el zapato no se desgastaba. Habían encontrado sanidad en Dios. Y se acuerdan de lo material. Y esta misma situación pasa en la actualidad. Cuando tú y yo tenemos nuestra mirada puesta en el mundo y no en Jesús. Tú y yo tenemos que orar urgentemente que Dios nos dé hambre y valor por la palabra. Porque desafortunadamente cuando el primer amor empieza a acabarse, cuando el primer amor empieza a agotarse, empiezan a menospreciar la palabra. Y al maná que Dios manda, al maná escondido, a la sana doctrina, a la palabra, llaman pan ligero. Y esto no es otra cosa más que la dureza del corazón, el enfriamiento y el desánimo que sufren muchos cristianos. ¿Quién nos diera a comer un poco de carne? Pero no es una carne que solidifique. No es una carne, como veremos más adelante, que nutra, que fortalezca. Es una carne que llena las emociones. Es una carne que te establece en la tierra. Porque cuando hay una predicación, una conferencia motivacional,
Te establece en la tierra, no en lo eterno. Y no edifica. Es como la comida chatarra que sacia por un momento, pero produce desnutrición. Y en corto tiempo volverás a tener hambre. Y solamente la chatarra sacia temporalmente, pero desnutre. Pero cuando llegamos a la palabra de verdad, cuando llegamos a la palabra sólida, la vianda que viene del cielo, al pan que descendió del cielo, que es Cristo mismo en su palabra, este realmente edificará y prepara la iglesia para ser arrebatada en las nubes. Pero los bebés piden emoción. Amado, tú y yo oremos que Dios nos dé la gracia para poder madurar, para poder valorar la palabra de verdad, para poder valorar la palabra, la esencia que nos edifica, que nos bendice, que nos catapulta a un nuevo nivel de fe. Ahora, Dios en su misericordia trajo codornices, pero estas codornices no le fueron de bendición, pues sobre el pueblo vino flaqueza a sus almas por el menosprecio de la palabra. Hoy en día, los cristianos piden oración, pero ellos no oran, no tienen compromiso con la palabra. Si tú estás pasando por momentos difíciles, somos una familia y vamos a orar por ti. Pero es necesario que tú asumas un compromiso con la palabra, con la oración, con el ayuno, con la comunión con Dios. Porque no hay varitas mágicas. Dios no nos dejó varitas mágicas ni lámparas de Aladino. Si tú quieres cambiar tu situación y estás harto de la vida que has llevado de pecado, fuera de los caminos de Dios, es tiempo que tomemos un compromiso con la palabra y que todos los días leamos la palabra. Cuando una persona viene conmigo y cuenta sus aflicciones, sus problemas, el consejo claro primero es vamos a orar, y el segundo, vamos a leer la Biblia diario y dejar que la palabra surte efecto en nuestra alma, que la palabra surte efecto en nuestra vida y provoque las transformaciones necesarias para que los hábitos pecaminosos desaparezcan. Porque a través de la Biblia Dios te va a hablar. A través de la Biblia Dios va a transformar tu corazón. Tú sabes que este libro, sabes que este precioso libro tiene el poder de transformar corazones, tiene el poder de transformar vidas. Porque ese libro es Dios mismo. Yo recuerdo hace tiempo que en cierto país, en generaciones pasadas, Dios levantó un avivamiento. Y este avivamiento se acabó cuando las personas empezaron a decir Dios es más grande que su palabra. Y si tú lo escuchas muy ligeramente, podrás decir, bueno, si Dios es más grande que su palabra, porque Dios es más grande que cualquier cosa. Yo quiero decirte, amado, que Dios no es más grande que su palabra, porque su palabra es Dios mismo. Cristo hablándonos. Dios no puede ser más grande que sí mismo. Y aunque en este tiempo se ha proliferado los carismas de Dios, las emociones y los sentimientos, lo que te va a sustentar es un encuentro real con Jesucristo. Y lo que te va a hacer permanecer es una comunión real con su palabra. No hay otra. No es, oren por mí y yo sigo teniendo la misma vida. Oren por mí y si Dios quiere me cambia. Dios pone el querer como el hacer. Y hoy te da una oportunidad para que dispongas tu corazón en reposo de Dios. Y las cosas puedan cambiar por completo. Las cosas puedan ser transformadas por completo. Pero necesitamos que haya una comunión clara. Que haya una certeza clara. Así que vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Vamos por favor al Salmo 106. Salmo 106, versículo 13 al 18, por favor. Vamos a la Biblia. Salmo 106. Versículo 13 al 18. Aleluya. Dice así. Apresurónse, olvidáronse de sus obras, no esperaron su consejo.
y desearon con ansia en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Tomaron después celo contra Moisés en el campo y contra Aarón, el santo de Jehová. Y abrióse la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram, y encendióse el fuego de su junta. La llama quemó los impíos. Vamos ahora a Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, versículo 31 al 35. Dice así: Y salió un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y dejólas sobre el real, un día de camino de la una parte, y un día de camino de la otra, en derredor del campo, y casi 2 codos sobre la haz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron sus codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo en derredor del campo. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese mascada, cuando el furor de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una muy grande plaga, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hatba movió el pueblo a Haserot, y pararon en Haserot. Kibrot Hatba significa sepulcros de concupiscencia, porque allí murieron los que desearon con ansia las cosas de Egipto, que es tipo del mundo. Libro de Daniel, capítulo 9, por favor. Daniel, capítulo 9, versículo 22. Dice así: E hízome entender, y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Deuteronomio, ahora por favor, versículo 9, versículo 22. Deuteronomio capítulo 9, versículo 22 dice: Y también en Tabera y en Masá y en Kibrot Hatba enojasteis a Jehová. La Biblia nos enseña que la situación por la que pasó el pueblo de Israel es para nuestro aprendizaje y es para nuestra enseñanza. Y la enseñanza aquí es extremadamente clara. El pueblo que quedó aquí consumido fue aquel que ansió la carne, ansió Egipto. ¿Recuerdas la esposa de Lot, que quedó como estatua de sal? Porque volteó, y más que volteó con su rostro, su corazón quedó en Sodoma. Yo quiero preguntarte, ¿dónde está tu corazón? ¿Está en las cosas del mundo o está en Dios? Muchos en alguna manera hemos puesto nuestros ojos en el mundo, pero ahora Dios nos da una oportunidad. Dios nos da un nuevo comienzo para que nuestros ojos cambien de enfoque y dejemos de mirar las cosas terrenales y comencemos a ver en la eternidad. Amados, un llamado del cielo está sonando. Un llamado del cielo está sonando. Y es: buscadme, pueblo mío, que vengo en breve. Buscadme de todo vuestro corazón, porque estoy pronto a regresar. Buscadme con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y apártense del mal, dice el Señor. Porque en este tiempo yo separo el trigo de la cizaña. Y yo separo a las ovejas de los cabritos. Y yo vendré por esa iglesia vencedora, dice el Señor. Aleluya. En este tiempo es un tiempo de decisión.
Estamos viviendo tiempos determinantes, donde no más podemos tener un pie en el mundo y un pie en Cristo. Yo te invito a que urgentemente pongámonos a cuentas con Dios y que ahora nuestros ojos estén en lo eterno y nuestro corazón esté en Cristo, preparados y capacitados en medio de un mundo lleno de concupiscencia, pero que Dios nos da su gracia para salir adelante. Aleluya. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre y siempre es tu misericordia. Yo te pido, Señor, que la enseñanza que tuvimos hoy pueda llegar a lo profundo del corazón de mis hermanos. Y ellos, Señor, cada uno pueda recibir, Señor, de tu gracia, de tu Espíritu Santo, para cambiar y ser transformados a la medida de Cristo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Aposento Alto. No olvides compartir este mensaje, y si no te has suscrito en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, te invito a que puedas hacerlo. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. También quiero invitarte a aquellos hermanos que son conscientes en Dios, aquellos hermanos que han alcanzado madurez, que si Dios pone en tu corazón enviar una ofrenda y ayudarnos a seguir compartiendo el Evangelio, envíanos un mensaje para decirte cuál es el proceso. Dios te lo multiplicará al 100 por 1 y nosotros te lo agradeceremos, y serás instrumento de Dios para que podamos alcanzar mucho más gente y muchas más naciones, llevando la palabra de verdad. Si ha sido de bendición para ti las conferencias, sé sensible a Dios y ayúdanos a continuar y a seguir adelante. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y recuerda, Dios tiene planes de bien para ti. Hasta pronto. Bendiciones. Nos vemos mañana en Noches de Poder. Hasta pronto.